Hoy en nuestro espacio Eusko Ikaskuntza vamos a hablar de las políticas climáticas, que ya se han convertido en una pieza trascendental en las relaciones internacionales por varios motivos, por sus implicaciones en economía, en energía o también en competitividad. Tras la cumbre de Copenhague, muchos de ustedes sabrán, se firmó un acuerdo para frenar el aumento de la temperatura del planeta. Sin embargo, es un acuerdo en el que los países ni han fijado compromisos ni tampoco plazos vinculantes. Y es que parece que nada se ha avanzado en política climática en la cita danesa. Y a partir de este punto queremos plantear la siguiente pregunta. Bueno, ¿y después de la cumbre de Copenhague qué? Esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos y que vamos a intentar dar respuesta con nuestro siguiente invitado. Él es Gorka Bueno, es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones y profesor titular de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UPV. Gorka Bueno, Unón. Bueno, esa es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Y después de la cumbre de Copenhague, que hemos visto que ha sido un fracaso rotundo en cuanto a compromisos, en cuanto a plazos concretos, ¿no?, para tomar una solución ante el cambio climático. Y esa es la pregunta que planteamos. Después de la cumbre de Copenhague, ¿qué? Pues lo primero que hay que decir es que hemos llegado a la cumbre de Copenhague también con una situación muy peculiar y en algunas cosas sí que hemos avanzado, porque yo creo que por un lado sí que se puede decir que en estos momentos a nivel mundial hay una gran preocupación respecto a la situación del cambio climático, y sí que había un gran nivel de concienciación de que de que se tenía que llegar a respuestas concretas y a compromisos concretos de reducción de los niveles de emisiones. Desgraciadamente, esas expectativas no han fructificado, y por eso, lo que sí que tenemos que constatar es el enorme fracaso que ha supuesto esta cumbre, ¿no? Uh-huh. Por un lado, porque no se han alcanzado compromisos concretos de reducciones para hacer frente a este riesgo de sobrepasar el punto de no retorno que los expertos dicen que se sitúa en los 2 grados centígrados de calentamiento. Y por otro lado también porque las ayudas económicas que se han acordado pues son muy reducidas. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido tenemos que mostrarnos pues profundamente decepcionados por la gestión de la cumbre. Uh-huh. Pero como bien dices, pues tenemos que seguir mirando hacia adelante, debemos de mirar al futuro con valentía y optimismo, y lo que no podemos dejar es que la incapacidad de los políticos y de los máximos responsables pues nos impidan el seguir avanzando. Uh-huh. Y en ese sentido, desde el programa emblemático de Eusko Ikaskuntza, nosotros vamos a hacer todo lo posible para poner en marcha políticas y tratar de impulsar a la sociedad para que se tomen en los niveles más locales, en los ámbitos más locales, las medidas que quizás más arriba, en ámbitos más superiores, pues no hay valentía para tomarlas. Uh-huh. ¿Podrías darnos algunos ejemplos, Gorka, de estos procesos, de estos programas que tenéis abiertos? Pues tenemos varios proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es un proyecto sobre indicadores de progreso genuino y duradero. En estos momentos, hay en la sociedad un gran debate respecto a la situación de crisis y, por ejemplo, constantemente se está hablando del crecimiento económico, ¿no? Y el indicador que se usa generalmente para medir el crecimiento es el PIB, el Producto Interior Bruto. Uh-huh. Nosotros pensamos que si queremos que nuestra sociedad avance y el bienestar de la sociedad aumente, pues lo primero que tenemos que tener son indicadores adecuados que midan ese bienestar, y nosotros pensamos que seguramente el PIB no es el mejor indicador, es un buen indicador económico para algunas cosas, pero seguramente necesitamos otros indicadores que reflejen mejor la situación general de la sociedad. El PIB, por ejemplo, quizás no mide la calidad de la sanidad, no mide la calidad de la educación, no mide, por ejemplo, la cohesión de una sociedad. Entonces, pensamos desde Eusko Ikaskuntza que se requiere, es necesario en nuestra sociedad un debate profundo con respecto a nuevos indicadores económicos, porque si queremos avanzar tenemos que saber hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Y por eso, por ejemplo, tenemos este proyecto sobre nuevos indicadores económicos. Uh-huh. Entiendo, por tanto, que tenemos que rediseñar la sociedad, ¿no? Que no vale con tomar, una serie de prácticas, ¿no? Que vayan contra el cambio climático, sino que tenemos que saber hacia dónde vamos
incluso lo más costoso, ¿no? Replantear nuestros modelos de vida también. Yo creo que ahí es la pieza que no suele encajar demasiado. Eso es. Lo que necesitamos es un enfoque transversal y multidisciplinar, y en ese sentido, bueno, pues Eusko Ikaskuntza tiene un carácter científico-cultural multidisciplinar que, bueno, pues que pensamos que es muy válido como instrumento para tratar de dar respuesta a otros problemas. Por ejemplo, otro de los foros que en estos momentos estamos poniendo en marcha es un foro sobre energía, que en una primera parte tiene como objetivo el realizar un diagnóstico mediante una metodología de análisis prospectivo acerca de cuál es la realidad energética de este país, y a partir de ahí también realizar una serie de propuestas para tratar de, bueno, pues de transformar nuestra sociedad, nuestra economía, en una economía menos dependiente del carbono e incluso una economía con un menor consumo de energía. Y esto, pues obviamente, afecta a la generación de energía, pero también a los modelos de consumo, a cómo entendemos el consumo de energía y cómo organizamos muchas veces, bueno, pues la sociedad para poder, bueno, pues lograr esas reducciones. En ese sentido, a mí sí me gustaría también resaltar una idea, y es que, bueno, pues como verás, estoy utilizando bastante la palabra foro, y es que esa es una idea también muy importante en Eusko Ikaskuntza. Eusko Ikaskuntza es una entidad científico-cultural no partidista que tiene una vocación de encuentro también muy importante que, bueno, pues que nosotros queremos impulsar. Queremos ser un lugar de encuentro en el que, bueno, pues aquellas personas y agentes preocupados con la sostenibilidad, bueno, pues se junten y debatan y hagan propuestas a la sociedad para tratar de dar respuestas. En ese sentido, nosotros pensamos que bueno, pues que el momento de crisis que estamos viviendo es en última instancia una crisis de sostenibilidad. Creada en gran medida también por los valores imperantes, bueno, pues en la sociedad moderna que nos han llevado hasta aquí, valores como, bueno, pues como el individualismo, el consumismo. A raíz de la crisis financiera, pues se ha hablado mucho de que la crisis ha sido, por ejemplo, generada por la codicia de algunas personas, ¿no? Y bueno, pues de los directivos de algunos grandes bancos, etcétera, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, pues que ciertamente nuestra sociedad requiere una reflexión profunda con respecto a los valores que mueven a nuestra sociedad, y nosotros pensamos que, bueno, pues esto también exige que recuperemos valores que, por otro lado, pues son genuinamente de nuestro pueblo, ¿no? Pues valores como bueno, pues como el espíritu de sacrificio, como la austeridad, como la solidaridad con las personas más débiles de nuestra sociedad, valores como la cohesión social. Bueno, pues también pensamos que esto es importante, ¿no? Reflexionar respecto al concepto de bienestar, lo que pensamos que realmente es bueno para nosotros, lo que es la vida buena, porque seguramente, bueno, pues esa reflexión también, bueno, esa reflexión es una reflexión claramente en el ámbito de la sostenibilidad. Eso nos ayuda a ser más sostenibles, y pensamos que, bueno, pues que esa reflexión también es importante. Como vemos, bueno, pues hay varios interrogantes abiertos, muchas cuestiones que abordar todavía, interrogantes abiertos sobre todo que han quedado después de la cumbre de Copenhague, aunque se ha acordado continuar con esta cumbre del clima, será en México este mismo año, en diciembre del 2010, y yo sí que quería preguntarte, Gorka, si hay esperanza en esta cumbre del clima en México, que previsiblemente se va a celebrar en diciembre de este mismo año, del 2010, o vamos a volver a ver, bueno, pues la incapacidad de los gobernantes mundiales para hacer frente a esta situación. Pues yo soy bastante escéptico. Yo creo que en estos momentos claramente la comunidad científica y la sociedad civil, bueno, pues va por delante de los políticos y, bueno, pues de los gobiernos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que en estos momentos parece ser ya que está bastante clara es que los 2 grados de límite máximo de calentamiento que se establece en el último acuerdo de Copenhague, pues parece ser que seguramente no serían suficientes para garantizar bueno, pues el no sobrepasar el punto de no retorno. Se está hablando ya en la comunidad científica de que quizás el límite hay que bajarlo a 1,5 grados.
Después tenemos, por ejemplo, por otro lado también, bueno, pues el umbral de concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Durante muchos años, ese umbral se ha fijado en las 450 ppm, bueno, unidades de concentración en la atmósfera. En el acuerdo de Copenhague, por ejemplo, no se cita ningún umbral, lo cual, bueno, pues claramente es un fracaso, pero en estos momentos la comunidad internacional científica ya está diciendo que igual ese umbral tiene que situarse en las 350 unidades, lo cual es incluso bueno, pues una concentración inferior a la que tenemos en estos momentos en la atmósfera. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues yo creo que optimistas en ese nivel no podemos ser, lo cual por otro lado también, bueno, pues resalta la importancia de seguir asumiendo compromisos en los niveles más locales. Sí. La Unión Europea, por ejemplo, bueno, pues ya ha fijado sus compromisos, que seguramente tendrían que ser incluso más ambiciosos, y bueno, y en nuestras ciudades, en nuestros pequeños países como Euskadi, pues también deberíamos planificar bueno, pues una transición hacia otras sociedades menos emisoras de CO2, asumiendo compromisos concretos, como ya se está haciendo en otras partes del mundo. Uh-huh. En ciudades del mundo avanzado, como bueno, pues en Estados Unidos, en Australia, en otros sitios de todo el mundo, pues ya se están elaborando planes con objetivos concretos de reducción de combustibles fósiles y de promoción de las energías renovables, también, bueno, complementados con planes bueno, pues de gestión de la demanda de la movilidad, con planes de gestión del consumo de la energía, planes de fomento del consumo responsable. Sí. Promoción también de redes de seguridad para tratar de hacer frente a los sacrificios que sin lugar a dudas pues tendremos que ir haciendo en la sociedad para adaptarnos a esta nueva realidad. Bueno, pues esos sacrificios también se tienen que repartir de una forma equitativa, ¿no? Y bueno, pues también hay que planificar eso. No poner tantas expectativas en este tipo de cumbres, ser un poquito escépticos y sí que trabajar, ¿no?, desde medidas, desde ámbitos mucho más locales, más palpables, ¿no? Y también, bueno, pues ver también ese cambio de sociedad, ¿no?, de replantearnos también hacia dónde avanza la sociedad. Quizás sean esos los puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Pues de todo ello queríamos hablar con él, con Gorka Bueno, doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones y profesor titular de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la UPV, sobre el cambio climático, sobre la cumbre de Copenhague, replantearnos y después qué. Y lo hemos hecho con Gorka Bueno. Gorka, mila esker por atendernos. Zuei, eskerrik asko.